Cese de la usurpación, elecciones libres, y no me acuerdo cuál era la otra estupidez. Cese de la usurpación. Esa frase la están usando tras las elecciones del 2018. Cese de la usurpación porque señalaban que Nicolás Maduro estaba usurpando la silla presidencial. Ahora bien, ¿por qué se hizo Nicolás Maduro presidente en el 2018? Bueno, recordémoslo, porque la señora María Machado, la señora que secuestró el liderazgo de la oposición desde mucho antes del 2018, ordenó a sus tropas élite de la oposición que no fuesen a votar en estas elecciones, que no había salida electoral en Venezuela porque no había credibilidad en el CNE. No se presentó en las elecciones. Sin embargo, trató Henry Falcón de salvar la patria, pero sin el apoyo de la mayoría de los partidos. Creo que sacó 1 millón y pico de votos, y sin embargo, oído el tambor, 1 millón y pico de votos. Nada despreciable si no tenía el apoyo y había esa campaña de no votar, de abstención. Fíjense, dato curioso, si hubiésemos ido a votar en esas elecciones, seguramente le ganábamos al chavismo. ¿Saben por qué? Porque estaba en su peor momento. O sea, era el momento más agudo de la crisis en Venezuela. Era el momento, el año en que se fueron 1.800.000 venezolanos. De tal manera que en Venezuela habíamos 26 millones de venezolanos, ¿ok? De los cuales una parte importante votaban. Y había un gran desestímulo por parte del chavismo. Ese era el momento para ganarle, pero gracias a la señora Machado no hubo elecciones. Ustedes ven por qué yo digo que la señora Machado, bien porque el gobierno le pague para que le haga el juego, o bien por su inmensa torpeza, es la única causante de que todavía siga el chavismo madurismo en el poder. Necesitan más pruebas al respecto. Ahora bien, como la señora Machado no podía ser candidata porque está inhabilitada y no hubo un movimiento político que la acompañara, bueno, nada, abstención, porque si no es ella, no es nadie. Viene el 2024. Bueno, pasamos todo ese periodo diciendo que había un usurpador. Por cierto, en ese periodo de tiempo nombran a Juan Guaidó presidente interino. ¿Cuál era el usurpador realmente? ¿Juan Guaidó o Nicolás Maduro? ¿Qué demostró el tiempo con relación a estas acciones de la oposición radical? ¿Quién terminó siendo el usurpador? ¿Dónde están las actas que proclamaron a Juan Guaidó? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con todo ese inmenso apoyo internacional y con las sanciones que aplicaron Donald Trump, la Unión Europea y el Grupo de Lima en ese momento? Señores, miren las realidades históricas. El que no conoce la historia está obligado a repetir los errores. Ahora bien, llega el 2023-2024 y la señora Machado, en su sueño erótico que tiene de que multitudes la apoyan, intenta lanzarse a través de unas falsas primarias. Entonces impulsa unas primarias con su empresa Súmate, la fracasada Súmate, la que no logró recoger las firmas para el referéndum revocatorio, ¿se acuerda? La que ella ha tratado de convertir, o trató en su momento de convertir en una empresa que sustituyera al CNE. Ella hablaba de la capacidad de la empresa privada haciendo ese trabajo y la honestidad que representaría esa empresa. Bueno, ahí comienza la nueva etapa del fraude y de las mentiras, cuando nos hace creer o pretende hacer creer que habían 2 millones de personas, 2 millones y medio de personas que fueron a votar esas primarias, cuando ni siquiera en el exterior, de donde tiene realmente fuerza y seguidores María Machado, mostraron datos de esos resultados. Lo mostraron solamente los que eran de Australia, que por el cambio de horario fueran los primeros datos que se recibieron, y fueron tan miserables y pírricos los votantes allí que no hablaron más nunca de los votos en el exterior. Esto también te anunciaba cómo iban a ser los votos de los venezolanos en el exterior, que hacen mucho espaviento, escriben mucho por las redes, pero a la hora de salir a votar
no lo hace. Ahora bien, bueno, ella cree que convirtiéndose en unas primarias, además que hay que decirla, se separaron los más importantes candidatos que habían en esos momentos, candidatos que incluso estaban por encima de María Machado, como por ejemplo el Conde del Guácharo, que para el 2023 la superaba en las encuestas, pero claro, con el falso tinglado, el falso teatro de esas primarias y con el empuje que le dan los recursos económicos recibidos desde afuera, bueno, se logra catapultar como la posible opción. Pero bueno, obviamente ella está inhabilitada, eso no iba a suceder, todo el mundo se lo dijo, la oposición comenzó a desmembrarse, bueno, hasta que surge la opción del candidato sacado de la caja de ACE, el ser desconocido, un ser que ya hemos visto que ni siquiera un buen diplomático debió haber sido, aparte que está señalado por casos históricamente bien oscuros, pero definitivamente no es un candidato, no era un rockstar ni la persona que ayudase a la oposición a aglutinarse completamente. La oposición afortunadamente va dividida, comienza a gestarse una nueva oposición de verdad, que por cierto saca 600.000 votos, nada despreciable. Aparece un Martínez en segundo lugar dentro de la oposición. Y esto es interesante porque son vientos de cambios dentro de esa ecuación del secuestro de la oposición. Pero sigamos entonces. Llega esta señora con este candidato, lanzan su proyecto inservible y fracasan, como era lógico, porque tú no vas a tirar una campaña electoral de 4 meses para para ganarle una maquinaria tan dura como la del chavismo. Una maquinaria que, si bien estaba bastante debilitada en el 2018, por lo que ya dije, además que para el 2018 no tenía los recursos para poder trabajar, en el 2024 era totalmente distinto. Habían recuperado seguidores, el país había comprendido que en el 2018 no lo comprendía, en el 2024 sí, había comprendido que la verdadera responsabilidad de la situación del país, digamos, todos saben que el gobierno tiene responsabilidades en la falla, pero cuando tienes una intervención extranjera como fue el de las sanciones, liberas en buena parte esta responsabilidad que tiene el gobierno, porque además incluso aliados que no son tan aliados del chavismo, como el caso de Petro, lo dijo muy claramente: Nicolás Maduro va a unas elecciones que no deberían existir, porque él no está convalidando una gestión que haya sido libre, sino que ha estado totalmente amordazada. Bueno, finalmente, ¿qué terminó demostrándonos todo esto? Que la señora Machado es un nuevo fracaso, que es una nueva mentira y que ya la gente se cansó, el opositor se cansó de María Machado. Esos 5 millones de votos, 5 millones y medio, que 5.300.000 que obtuvo Edmundo, no fueron ni de la Machado ni fueron de Edmundo, fueron votos castigo, y ese es el mayor desespero. Intentó o está intentando hacer lo que sus planes originales concibieron, que es alzar a la gente, pero justamente aquí está la muestra de que la señora Machado no tiene esos votos. Ni siquiera a los días de las elecciones ha logrado superar 55.000 personas en la calle, y ha venido en caída libre, a pesar de que todas sus manifestaciones en la calle han sido totalmente pacíficas y sin ningún tipo de agresión, que lo lógico permitiría pensar que sea lo contrario. Ni siquiera la última en Chacao logró reunir más de 1.500 personas, 2.000 personas, en un municipio eminentemente opositor. La señora Machado no tiene credibilidad, la señora Machado no tiene seguidores, pero están tratando de alzar la calle como el plan B para lograr que hayan saqueos, asesinatos, crímenes, etcétera, 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 y perturbar nuestro país. Señores, se los pregunto, ¿ustedes quieren que el país se perturbe? Yo estoy seguro que no.